Hola chicos, hoy quiero contaros rápidamente cómo podéis orientaros si no tenéis una brújula a mano. No se trata de métodos muy precisos, porque dependen, sin entrar en detalle, de nuestra ubicación o latitud y de la fecha o época del año en la que estemos. Todo se debe, a grosso modo, a que existe una desviación entre el norte magnético, que es el que marca la brújula, y el norte geográfico, o verdadero. Y esto es porque el eje de la Tierra está inclinado 23,5 grados. Si quieres saber cuál es la desviación en cualquier parte del mundo, puedes usar la página www.magneticdeclination.com. Bueno, y vosotros pensaréis, ¿pero para qué sirve la declinación magnética? Pues si queremos saber cuál es el norte verdadero desde el punto en el que estamos, una vez calculemos los grados de declinación magnética, para lo cual podemos usar la página web que os he dicho, podremos corregir la medición de nuestra brújula. Pero ahí ya no voy a entrar. Y a lo que vamos, ¿pero qué pasa si no tenemos brújula? Pues ahora te voy a contar varios métodos orientativos que en una situación de emergencia quizás puedan salvarte la vida. ¿Quién sabe? Además, que el saber no ocupa lugar. Imantando una aguja. Este es un método bastante conocido por todos y se trata de fabricarnos nuestra propia brújula casera imantando una aguja, la cual colocaremos sobre la hoja de un árbol o cualquier otro material susceptible de flotar en el agua, como por ejemplo un trozo de corcho o de papel. Una vez imantada y colocada sobre la superficie flotante, la aguja comenzará a girar hasta apuntar al norte. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una aguja para imantar? Pues todavía hay varios métodos que nos pueden ayudar a descubrir dónde están los puntos cardinales, con la sombra de un palo clavado. Si es de día y hace sol, podemos averiguar dónde está el norte a través de la sombra de un palo clavado en el suelo. Se trata de un método muy simple, pero que requiere un poco de tiempo, ya que hay que esperar que la sombra cambie de lugar. Pero veamos con más detalle cómo hacerlo. Primero, clavaremos un palo lo más perpendicular posible al suelo, es decir, formando un ángulo de 90 grados. El palo debe ser lo más recto posible, para que la medición sea más precisa. Y si tiene una longitud considerable, mejor, para que se proyecte una buena sombra. Si no tienes un palo a mano, puedes hacerlo con la sombra que proyecta una farola, una señal de tráfico o un árbol. Segundo, una vez clavado, marcaremos el extremo de la sombra con una piedra. A continuación, esperaremos unos 15 o 30 minutos. Pasado ese tiempo, verás que la sombra se ha desplazado. Es entonces cuando tienes que colocar otra piedra en el extremo de la sombra y unir ambos puntos. La línea resultante de unir ambas piedras marca el este y el oeste, así que en la perpendicular a esta tendremos el eje norte-sur. El norte estará en la dirección hacia la que se proyectan las sombras. Y ya solo queda añadir que este método funciona obviamente si es de día y hay sol. Funciona independientemente del hemisferio en el que estés, pero con una pequeña salvedad. Es decir, aunque el sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, estemos en el hemisferio que estemos, en el hemisferio norte las sombras se proyectan hacia el norte y en el hemisferio sur las sombras se proyectan hacia el sur. Y esto es porque, salvo en el Ecuador, los rayos del sol nunca llegan de forma totalmente perpendicular a la Tierra. Este método funciona normalmente en las zonas templadas de la Tierra, ya que en las zonas cálidas, es decir, las más cercanas al Ecuador, las sombras serán demasiado cortas, porque los rayos del sol inciden en el palo de forma perpendicular. Y por otro lado, en las zonas más frías, es decir, las más cercanas a los polos,
las sombras serán demasiado largas. Este método es orientativo, porque el sol no sale exactamente siempre por el este y se pone por el oeste, ya que esto sucede solo 2 veces al año, coincidiendo estas 2 veces con el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, que es cuando se alinea exactamente con el este y con el oeste. Por eso hablamos de que es un método orientativo que nos proporciona únicamente una forma rápida de saber dónde están los puntos cardinales. Como curiosidad te diré que si hacemos la medición, en vez de con 2 piedras, con varias piedras a lo largo del día, veremos que el resultado no es una línea recta, sino una línea curva en forma de arco. Si unimos sus extremos y trazamos la bisectriz, tendremos una aproximación un poco más precisa de dónde está el norte. Aunque este método, como podéis imaginar, requiere muchas horas para poder completarse. Con un reloj analógico, de los de toda la vida de Dios. También podemos averiguar dónde están el norte y el sur usando un reloj analógico o de agujas, aunque lo haremos de forma un poco diferente dependiendo de si estamos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Si estamos en el hemisferio norte, apuntaremos con la manilla de las horas, es decir, la aguja pequeña, hacia donde está el sol. Luego trazaremos la bisectriz del ángulo que se forma entre la manilla que marca las horas y las 12 en punto. Esa bisectriz apuntará hacia el sur, así que en el lado contrario tendremos el norte. Si estamos en el hemisferio sur, apuntaremos con las 12 en punto hacia el sol. Luego trazaremos la bisectriz del ángulo que se forma entre las 12 en punto y la manilla de las horas. Esa bisectriz apuntará hacia el norte. Así que en el lado contrario tendremos el sur. Y ya solo queda añadir que este método funciona, obviamente, si es de día y hace sol. Dependiendo del hemisferio donde estemos, habrá que apuntar al sol o con la manilla de las horas o con las 12 en punto. Y por último, ten en cuenta que debemos guiarnos por la hora solar, que en España son 2 horas menos en horario oficial de verano y 1 hora menos en horario de invierno. ¿Y por qué 1 hora menos en invierno? Pues porque aunque el meridiano de Greenwich pasa por España, aquí hemos adoptado el horario europeo con 1 hora más, aunque yo creo que tendría más sentido tener la misma hora que en Reino Unido y Portugal, porque realmente estamos en la misma longitud, es decir, nos atraviesa el mismo meridiano. ¿Y por qué 2 horas menos en verano? Pues porque se han inventado eso de retrasar la hora de abril a noviembre para tener 1 hora más de luz. Y para terminar, este método solo funciona en las zonas templadas, es decir, no funciona ni en las zonas cálidas, cercanas al Ecuador, ni en las zonas más frías, cercanas a los polos. Bueno, ¿y qué pasa si es de noche y no hay sol? Pues puedes orientarte a través de las estrellas y de la luna, mirando las constelaciones. En el hemisferio norte, la estrella polar o Polaris indica el norte. Esta estrella forma parte de una constelación, la Osa Menor, y está situada en uno de sus extremos, en la cola. Y a diferencia de lo que pueda pensarse, no brilla tanto y a veces es difícil localizarla. Pero hay otra constelación que nos puede ayudar a ubicarla, y esa constelación es la Osa Mayor, también conocida como el Carro o el Cazo. Una vez veamos la Osa Mayor, únicamente tendremos que prolongar 5 veces la distancia que separa sus 2 estrellas frontales. También tenemos otra constelación llamada Casiopea, que tiene forma de W y cuya estrella central también apunta a Polaris. En el hemisferio sur no hay ninguna estrella específica que indique el sur, pero podemos ayudarnos de 2 constelaciones para identificar el punto imaginario que apunta al sur. Estas constelaciones son la Cruz del Sur o Crux y las Guardas. Si prolongamos 4 veces y media la longitud del eje de la cometa, encontraremos un punto imaginario que indica el sur. Este punto también lo encontraremos si trazamos la perpendicular desde el punto medio de la recta que une las 2 guardas. Es recomendable usar estas 2 constelaciones juntas para no confundirnos y asegurarnos de que no estamos usando la falsa Crux, que es otra constelación con forma de cruz o cometa
pero más grande que la original. Y ya solo queda añadir que este método funciona, obviamente, si es de noche y el cielo está despejado. Y dependiendo del hemisferio donde estemos, habrá que guiarse por unas constelaciones o por otras. La luna. La luna también puede ayudarnos a saber dónde están los puntos cardinales, más concretamente el este y el oeste, y con ellos podremos ubicar el norte y el sur. Varias cositas sobre la luna. Cuando vemos la luna, no es que esté brillando ella con luz propia, no, lo que vemos son los reflejos de los rayos del sol que le llegan. Pero claro, esto lo sabemos todos, ¿no? Tarda 27,3 días en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Porque sí, la luna es un satélite de la Tierra, al igual que la Tierra es un satélite del Sol. La luna tiene 4 fases. Luna nueva, la luna no se ve. Cuarto creciente, la luna se va poniendo gorda. Luna llena, como su propio nombre indica, llena, llenísima, completa, redondita. Y cuarto menguante, la luna se va haciendo más pequeñita y tomando forma de plátano. La mejor hora para orientarnos mirando la luna siempre es la medianoche, es decir, las 12 AM, hora solar. Pero, ¿cómo conseguiremos entonces saber dónde está el este y dónde está el oeste? Pues fijándonos en la dirección a la cual apuntan los cuernos de la luna. Cuando está creciente, los cuernos siempre apuntan al este. Y cuando está menguante, los cuernos siempre apuntan al oeste. Pero, ¿y cómo sabemos cuándo está menguante y cuándo está creciente? Piensa que dependiendo del hemisferio donde estemos, la luna miente o no miente. En el hemisferio norte, por ejemplo, la luna miente. Es decir, cuando tiene forma de C, que corresponde a creciente, pues en realidad está menguando, y viceversa. Y en el hemisferio sur no miente, es decir, cuando tiene forma de C, está realmente creciente. Lo que voy a contar a continuación se cumple en los dos hemisferios, con la particularidad de que en el hemisferio norte miraremos hacia el sur para ver la luna y en el hemisferio sur miraremos al norte para ver la luna. Cuando hay luna llena, esta sale por el este, llega a su punto más alto por el sur y se esconderá por el oeste. Es decir, la vamos a ver toda la noche. Cuando la luna está menguante, no la vamos a ver toda la noche, sino que empezará a ser visible a partir de la medianoche y lo hará por el este, para esconderse por el sur. Cuando hay luna nueva, pues no vamos a poder orientarnos porque no se ve la luna. Y cuando la luna está creciente, no la vamos a ver toda la noche, solo al principio. Es decir, saldrá por el sur y se esconderá por el oeste. ¿Y qué pasa si hay niebla o nubes que nos impiden ver el sol, la luna o las estrellas? Pues podemos orientarnos a través de indicios que nos ofrece la naturaleza y que nos indicarán de forma aproximada dónde están los puntos cardinales. El musgo, los hongos y los líquenes crecen en la cara norte de las piedras y de los árboles, ya que son las zonas más sombrías donde menos llega el sol. Esto es cuando estamos en el hemisferio norte. Cuando estamos en el sur, será al contrario. Algo parecido ocurre con las laderas de las montañas. Las que miran hacia el norte reciben menos sol y son más húmedas, mostrando una vegetación más verde y frondosa. Además, en invierno son las que retienen la nieve más tiempo. Esto es en el hemisferio norte. En el hemisferio sur será al revés. Es decir, las más frías serán las laderas orientadas al sur. Las ramas de los árboles suelen ser más frondosas en la parte sur. Esto es cuando estamos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, las ramas más frondosas serán las que miren al norte. Los tocones de los árboles. Si encontramos un tocón, es decir, la base de un árbol talado, observaremos que los anillos están más desarrollados en la parte en la que recibe más sol, es decir, en la parte sur. Esto es si estamos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, la parte del árbol que recibe más sol es la parte norte. Los ríos también pueden ayudarnos a orientarnos, porque normalmente sabemos que desembocan en el mar. Y si conocemos la zona donde nos encontramos, sabremos dónde terminará desembocando el río.
Por lo tanto, sabremos la dirección a la cual nos dirigimos. De todas formas, si no conocemos la zona en la que estamos, seguir el cauce de un río siempre te ayudará a encontrar ciudades o asentamientos en los que pedir ayuda. ¿Sabías que las hormigas prefieren abrir sus hormigueros mirando hacia el sur? Al igual que los conejos sus madrigueras. ¿Y a las arañas sus telas de araña? Claro, en el hemisferio norte. En el hemisferio sur les gusta construirlas mirando hacia el norte. Otra pista nos la dan las aves, que en primavera migran hacia el norte y en otoño hacia el sur. Esto si estamos en el hemisferio norte. Si estamos en el hemisferio sur, será al revés.